Historia de las drogas. La ebriedad sagrada, la era pagana. Sinopsis. Este sorprendente libro, adhiere en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina las principales drogas descubiertas en toda la humanidad. Tal como en las culturas antes examinadas, reina una esencial profanidad por lo que respecta a sustancias alteradoras del ánimo, en las que ahora entramos sucede casi exactamente lo contrario. La potencia de tradiciones chamánicas, y, en general, el predominio de sacrificios del modelo B sobre la, pueden adelantarse como uno de los motivos de semejante contraste, aunque se trata de grandes ares, y cualquier intento de reducir la diversidad real, encuentra inmediatas e importantes excepciones. 1. La península indostánica. Por lo menos desde el siglo XV a.C., se conoce y celebra en estos territorios el cáñamo en diversas preparaciones. La planta, que se llama también Vijoya, fuente de felicidad, victoria, y Ananda, fuente de vida, resulta mencionada en los primeros Vedas, sobre todo en el cuarto o Atharva Veda. Sus preparaciones líquidas son la bebida favorita de Indra, el dios guerrero que representa a los invasores arios. Según las tradiciones védicas, el cáñamo brotó cuando cayeron del ciclo gotas de ambrosía, Amrta. Para la tradición brahmánica ortodoxa su uso agiliza la mente, otorga salud y larga vida, concede deleite, valor y deseos sexuales potenciados. Junto a ese empleo religioso y recreativo, que se manifiesta en innumerables formas de administración oral, cutánea y pulmonar, el fármaco constituye aún hoy en áreas rurales una panacea casi absurdamente versátil, capaz de aliviar la fiebre, el insomnio, la disentería, la lepra, la caspa, las jaquecas, la tosferina, la oftalmia y otros males del ojo, las enfermedades venéreas y hasta la tuberculosis. En sánscrito se denomina sana, en griego kana, y bang, un término emparentado con bang, trastornar la rutina sensorial. No sufrió su predicamento al difundirse el budismo, pues tanto la rama mahayana, y especialmente la secta tantra, como la hinayana vieron en la droga un auxiliar para la meditación. Dentro de las complicadas técnicas que esa meditación conlleva se encuentran algunas basadas en fijar la atención sobre las imágenes persistentes en la retina tras cerrar los ojos, por ejemplo, y quien haya usado buena ganja, marihuana, o buenas chist comprenderá que este fármaco puede resultar de gran ayuda para toda suerte de fines análogos. Por lo que respecta al opio, fue sin duda alguna conocido desde el segundo milenio anterior a la era cristiana. Desde el reinado de Sargón de Acadia, 2334-2279 a.C., hay pruebas de un intenso comercio entre las civilizaciones mesopotámicas y la del Indo, que se manifiesta en abundantes sellos y objetos decorativos de Harappa y Mohenjo-Daro en Uruk y Nínive. Con todo, el opio no parece haber despertado serio interés hasta la difusión del Islam. Las daturas, a pesar de su elevada toxicidad y demás peligros, entran en tradiciones que las consideran gotas de Amrta, siendo propugnadas para diversos tratamientos. India es un precursor en el uso de ciertos tranquilizantes muy potentes, ya que desde tiempo inmemorial utiliza la Rauwolfia serpentina. Más interesante y misterioso que todos estos fármacos, en el marco de la India antigua, es aquello que aparece en los primeros textos sánscritos y, con una mínima alteración fonética, en la religión irania anterior a primer zoroastrismo. Examinando lo que se refiere a este asunto entramos directamente en lo específico de la actitud india ante la alteración de la conciencia con fármacos. 1. La cuestión del soma. Varuna, el dios soberano, puso soma sobre la montaña, para que con su refuerzo Indra combatiese victoriosamente al dragón, compendio del caos. Algunos historiadores de las religiones interpretan este combate como una representación mítica de la lucha entre los ariavédicos y la población autóctona, cuando comienza, hacia el 15 a.C., la penetración de los primeros desde el territorio de Sindh, en el Punjab. También dicen otras tradiciones del Vedanta que fue un águila, el rey de los animales chamánicos, quien trajo soma del cielo para que creciera en las montañas. Ahora bien, ¿qué significa esa palabra? La primera respuesta es que Soma constituye el tercer dios del panteón védico,
al que se dedican los 120 himnos del libro 9 del Rig Veda. Pero nada distingue a esa deidad de la planta y el brebaje preparado a partir de ella. Si desde las montañas une las regiones celestes con las subterráneas, lo cierto es que constituye un vegetal, cuya preparación como bebedizo supone una molienda, un filtrado a través de lana y la obtención de un jugo. Los himnos prescriben ceremonias para comprar la planta y preparar el brebaje, sin precisar de qué vegetal se trata. De ahí que hoy en día los hindúes sigan realizando el rito, aunque lo de menos sea el vehículo botánico elegido. Pero los himnos védicos, redactados hace 3000 años, no parecen ser tan ajenos a un vehículo específico. Hemos bebido soma, nos hemos hecho inmortales, llegados a la luz, hemos hallado a los dioses. ¿Cómo podría tocarnos ahora la malicia del mortal? Hallar a los dioses es una expresión fuerte, que se repite en otros lugares. Debemos entenderla como una metáfora, apoyada sobre un simbolismo ritualista que en definitiva destaca los poderes de cierta fe. Se recordará que la excursión psíquica o viaje estático del chamán tenía como núcleo, tras el episodio inicial de vuelo mágico, una experiencia de muerte y renacimiento. Pero el rito sómico no solo constituye el acto más importante de la vida del fiel, sino un nacimiento. Por eso el hombre es en realidad un no nacido, nace por el sacrificio del soma. Antes de celebrarlo ha sido un sonámbulo dominado por la mezquindad, y renueva periódicamente la ceremonia porque el contacto con la rutina y su engaño, maya, aturden la sensibilidad o atención. Pero el nacimiento contiene también la experiencia de morir anticipadamente o, en otras palabras, que el fiel se vea morir y ya muerto. Por eso cuando se consagra, el fiel muere por segunda vez, así se acerca a los dioses y se convierte en uno de ellos. Ha muerto para la vida aturdida, ha nacido espiritualmente, y ese despertar de su sensibilidad hace patente el principio divino en las innumerables cosas singulares. Justamente porque la iluminación hace atento al hombre, dicen los himnos, Soma confiere inmortalidad a los dioses. La interpretación de estos y varios otros pasajes movió a algunos especialistas, ya desde finales del siglo XIX, a sugerir que los vehículos empleados para el sacrificio sómico tras la decadencia del espíritu védico no deben considerarse los originales, pues la ceremonia solo cobra sentido con sustancias capaces de alterar directamente el ánimo. A. La identificación de la planta. Inauguró este camino un erudito alemán, al cual seguirían otros varios cholars indios y occidentales. La primera sugerencia concreta provino de un brahmán, que identificó el soma antiguo con cáñamo en virtud de varios motivos. Poco después fue Gedumethil, en su tesis doctoral, quien, sin arriesgarse a identificar el vehículo estático, mantuvo que era el sustituto de la arcaica cerveza de cebada bebida por los protoarios. En los años 30, otro filólogo europeo propuso que debía tratarse de alguna trepadora alucinógena traída consigo por los áriades de Asia Central, dentro de una interpretación más amplia que trataba de explicar el surgimiento del ascetismo hindú como consecuencia de dificultades en el aprovisionamiento de ese vehículo estático. Cambiando de naturaleza farmacológica, un cholar indio sugirió que soma debió ser un vigoroso estimulante. Algunos especialistas indios y europeos seguían aventurando explicaciones cuando apareció el voluminoso estudio de Basson, volcado sobre la tesis de que era sin duda Amanita muscaria. Al revisar estas hipótesis la impresión que se obtiene es doble. Por una parte, parece sensato renunciar a la identificación precisa de la sustancia que pudo ser el sorna original, al menos mientras no se produzcan nuevos, e improbables, hallazgos como textos védicos antiguos o cosa semejante. Por otra parte, esto no implica renunciar a la idea de que el viejo sacrificio tuviese como lanzador un fármaco, más probablemente visionario que de otra naturaleza, porque el conjunto del rito en el Vedanta se emparenta más con el trance estático que con el trance de posesión, de acuerdo con los términos propuestos algunos capítulos atrás. Por consiguiente, las verdaderas preguntas conciernen a dos cuestiones: si efectivamente se perdió el vehículo antiguo, ¿cómo fue eso posible? Y, en segundo lugar, ¿por qué? Según Ph. de Felice, el agente vegetal crecía en los territorios ocupados por los Arya antes de penetrar en el Punjab hacia la península indostánica.
Su disponibilidad se habría ido haciendo más difícil según iban alejándose de los lugares de origen, pues la planta, al igual que el buen vino, no se aclimataba a nuevos suelos. Dando un paso más, De Felice sugirió que esas dificultades de aprovisionamiento fueron el impulso inicial para el desarrollo de las técnicas del yoga, cuyo significado inicial sería un intento de llenar el vacío somático con un sistema que alcanzaba estados anormales de conciencia sin necesidad de recurrir a la planta. El fondo de su tesis, que Eliade consideraría prototipo de lo aberrante, se basaba en afirmar que el misticismo provocado por agentes vegetales precedió al misticismo provocado por prácticas ascéticas. Quedaba explicar cómo un vehículo enteogénico muy extendido puede desaparecer sin dejar rastros. Sin embargo, eso no resulta difícil. En toda América Central los cultos vinculados al Teonanácatl se retrajeron de la luz pública hasta el extremo de lograr que ilustres botánicos occidentales declarasen inexistentes tales hongos. Disponemos, además, de un fenómeno mucho más próximo para nosotros, que es la propia ceremonia eucarística cristiana. En el rito copto, uno de los más antiguos, luego condenado como herético, la comunión requería previamente 4 días de ayuno casi total, 3 a agua tan solo, y en el 8º día beber un vaso de vino con un trozo de pan. Quien haya practicado seriamente el ayuno sabe hasta qué punto pueden ser psicoactivos un vaso de vino y un trozo de pan tras 8 días de dieta progresivamente severa. La ritualización posterior de ese acto condujo a reservar el vino para el sacerdote y dar al fiel una fina oblea de pan ácimo antes de desayunar, fuese cual fuese la cena previa, ceremonia donde lo de menos es inducir un estado anímico anómalo y lo fundamental viene a ser el simbolismo de cierto credo renovado periódicamente, más próximo a rituales como la jura de bandera que a la participación en un banquete místico. Pero eso no quiere decir que en los orígenes el rito eucarístico tuviese características semejantes. Ahondando en las intuiciones expuestas por De Felice, R.G. Basson sugirió que la escasez de referencias precisas a la planta podría atribuirse a una transformación de naturaleza estamental. Al convertirse en castas sacerdotales un conjunto de chamanes más o menos integrado, aparecieran formas de reserva mistérica análogas a las de Eleusis y otros cultos secretos en el área mediterránea. Primero se restringió el uso del enteógeno a ceremonias religiosas, evitando que se convirtiese en un fármaco simplemente recreativo o terapéutico para el pueblo, como eran el cáñamo, la adormidera, las solanáceas y las bebidas alcohólicas, y luego fue objeto de una ritualización rigurosa como la expuesta antes, al mencionar la diferencia entre el rito copto y el ortodoxo posterior. Aunque Basson no exponga estos pasos con toda claridad, y pase por alto algunos aspectos históricos de la mayor trascendencia, su sugestión se mantiene dentro de lo verosímil. A medida que la sustancia del sacrificio fue diluyéndose hasta acabar desapareciendo, y el vehículo embriagador se vio reducido a un recuerdo sacerdotal, los hierofantes destacaron cada vez más la eficacia de la pura liturgia. La aventura contemplativa, la experiencia mística que la casta sacerdotal, y quizá otras, de los indoarios había conocido mediante la manita muscaria solo podría en lo sucesivo alcanzarse mediante una mortificación de la carne, y los hindúes, que habían conocido plenamente el arrobamiento aparejado a la contemplación, se convirtieron en maestros de esas técnicas. Indicado sumariamente cómo pudo desaparecer el sacrificio sómico antiguo, es inevitable plantearse por qué. Esto requiere dejar de lado, por un momento, la línea donde se mueven De Felice y Basson, para hablar en términos que se adapten un poco más a las disyuntivas donde fue viéndose inmersa la religión brahmánica. B. Castas, tipos de ebriedad y concepción del mundo. En efecto, la evolución antes esbozada parece haber sido de una enorme complejidad. Tras la decadencia del espíritu védico, e incluso antes, hubo una lucha milenaria entre el brahmanismo y una religión no brahmánica, de tipo estática pero correspondiente a lo que antes se definió como hechicería de posesión, caracterizada por ritos orgiásticos, con consumo de posesión, caracterizada por ritos orgiásticos, con consumo de animales crudos y un gran derroche de bebidas alcohólicas. Esas aborrecidas orgías de carne y sura desembocaban en el desenfreno sexual, y podrían ser el origen de los cultos báquicos mediterráneos, donde también son devorados animales crudos y los celebrantes se embriagan copiosamente.
Vengan o no los primeros sacerdotes vedas de chamanes vinculadas a una hechicería de éxtasis visionarios, análoga a otras de Asia Central, la oposición del brahmanismo a esa religión orgiástica no se explica solo porque constituyera una desviación respecto de las pautas védicas, sino porque negaba la esencia misma de una operación sociopolítica. Los brahmanes pretendían instaurar un sistema de castas perfectamente cerrado, donde la posición del sacerdote no fuera tanto la más elevada a nivel económico como la nuclear al nivel del orden, encargada de definir el comportamiento ritual de cada una de las otras castas, así como las ceremonias, aceptación del agua, sacrificios, regalos, etc. Es evidente que tales orgías violaban lo más básico del orden brahmánico, al implicar la unión siquiera temporal de techo, mesa y cama y, por tanto, la comunicación entre castas. Basta esto para explicar el incondicional rechazo de bebidas alcohólicas, así como el vegetarianismo estricto. Por otra parte, el sistema de las castas no solo llevaba consigo una tendencia intrínseca a la ritualización, tras convertirse en religión oficial con veleidades monoteístas. Esa tendencia obtuvo un refuerzo notable con las dificultades que los brahmin encontraron luego, al surgir las sectas anti- y extrabrahmánicas, jainismo y budismo mahayana fundamentalmente. Para aniquilar a un competidor orgiástico autóctono, que no solo amenazaba el dogma sino la rígida compartimentación social, los sacerdotes, voluntaria o resignadamente, pudieron pensar ya en reducir el sacrificio sómico a liturgia, porque la mejor manera de resolver el conflicto entre ebriedad visionaria y ebriedad de posesión era hacer difícil, ascética, la modificación de la conciencia, como preconiza el yoga. Pero esta orientación cobró una irónica urgencia al proliferar santones budistas y jainistas que usaban enteogénicamente ciertos fármacos, el cáñamo ante todo, y volvían al personaje del eremita con poderes mágicos sobre los espíritus, solo que sin ser bebedores de soma. Par consiguiente, los tradicionales bebedores de soma, los brahmin, se vieron enfrentados en sus dominios no solo a una rebelión anticasta, sino a un fenómeno puntualmente afín a sus propios antepasados en los samana budistas, que tenían además el apoyo de los pequeños príncipes kshatriya y los grandes estados patrimoniales. Es curioso que bastante más tarde el brahmanismo logre imponerse a las heterodoxias jainista y budista, ya como hinduismo, legitimando las ceremonias orgiásticas primitivas en los cultos sivaístas y visnuistas. Pero en esta absorción logró salvar también el principio ritual de la clausura de castas, excluyendo con el alcohol y la carne el temido connubium. No será la última vez que veamos a un estamento sacerdotal renegar de sus raíces para no renunciar al poder alcanzado por otros medios. Su final victoria se verifica gracias a una operación sublimadora, que ritualiza tanto la comunión estática de Soma como la comunión orgiástica de Sura, para acabar desembocando en un culto de redención y piedad sin mordiente ni peligro de cambio social. En esquema, esta revolución es bastante paralela a la victoria del cristianismo, gracias a una promesa de redención y a una caridad donde se subliman tanto el desenfreno orgiástico de las religiones mistéricas como las esperanzas de paridad entre los hombres. C. Desencarnación y puritanismo original. El contraste entre la religión védica primitiva y el brahmanismo ulterior no carece de correspondencias con estos aspectos sociopolíticos. La disparidad principal que se observa entre los viejos himnos y el nuevo norte espiritual representado por los Upanishads concierne al valor de lo corpóreo. Pero esto podría no ser independiente por completo de la materia empleada para el sacrificio sómico. Si la materia es cualquier planta, inerte en sí misma, lo que el celebrante hace al ingerirla y luego ofrecerla en sacrificio al dios es reiterar un ansia de desencarnación y trascendencia. Si la materia es algo activa en sí, espíritu y corporeidad fundidas inseparablemente, lo que el celebrante hace es reconciliarse con el mundo físico, celebrar solemnemente su propio cuerpo, que el enteógeno ha devuelto a la atención. Pero esa contraposición de base se manifiesta en muchos más aspectos. Reina general acuerdo en que los arias eran gente vital, poseída por el goce de existir. Los himnos hablan de hombres que quieren llegar a los 100 años, disfrutar el amor carnal, fundirse con la belleza del universo, lanzarse a aventuras y viajes, aunque sean insensatas, alaban la concreta existencia caída en suerte.
El sacerdote postvédico no quiere nada semejante. Cree en el círculo vicioso de un alma cuya residencia es la ignorancia, avidya, que pone en marcha un mundo de consecuencias, karma, y, para cumplirlas, cae en un río de reencarnaciones, samsara. Propone un saber, vidya, que libere de la voluntad de vivir. En vez de morir y renacer, como en el viejo sacrificio sómico, busca morir de una vez por todas, hurtándose al ciclo de reencarnaciones. Puede vincularse, directa o indirectamente, ese cambio con el tránsito de un soma sustancial a un soma formal. Tan solo es evidente que el Vedanta resulta ajeno por completo a la quinta esencia del pesimismo filosófico expuesta en el brahmanismo posterior. El alma presa en la materia no aparece jamás en sus himnos, y la negación de la voluntad de vivir como meta es lo contrario de una aceptación estática como la allí propuesta. En este mismo mundo, ¿dónde están las aguas eternamente jóvenes? Haz de mí, Soma, un inmortal. En este mismo mundo es donde no quiere estar el sacerdote postvédico, que se siente lanzado a un valle de lágrimas y pretende curar la herida de la vida con desprecio hacia ella. Pero allí donde puede documentarse, en América, por ejemplo, la religiosidad vinculada al consumo ritual de sustancias visionarias guarda paralelismos de tipo teológico con la actitud del hombre védico. Sus dioses son principios naturales escondidos por la rutina, refractarios a cualquier fe e incodificables en credos. No aparecen como ley del mundo, solo como profundidad del ánimo y riqueza del pormenor, en un horizonte de experiencias terribles y suntuosas donde el sentido cobra una intensidad absoluta. Lo divino no es un agente que gobierne desde la lejanía, sino algo esencialmente plural que anima todo en vez de crear cosa alguna. Como dijo un orientalista contemporáneo, tras algunos experimentos con hongos silocibios, se trata de un materialismo espiritual, donde lo corpóreo no es cosa inerte, legislable por la voluntad de un rector personal, sino orden móvil, inteligencia activa. Los dioses y daimones paganos son principios inmanentes, en los cuales espíritu y corporeidad se funden de modo inseparable. Eso implica physis en griego, soma en sánscrito, aoma en iranio, teonanácatl en lengua náhuatl. Solo en Grecia se produce la unidad explícita de ambos lados que es la religión de la naturaleza como obra de arte. Pero allí, bastante probablemente por influjo del primer brahmanismo, aparece también la escisión entre un sujeto alma y un objeto cuerpo, en los términos del somasema, cuerpo cárcel, pitagórico que Dodds, acertadamente, llama puritanismo original. El placer, dice el viejo catecismo pitagórico, es malo en todas las circunstancias, porque vinimos aquí para ser castigados y deberíamos serlo. La oposición que se observa en Grecia entre este puritanismo original y la religión de la naturaleza como obra de arte se observa en India entre la doctrina de los Vedas y la de los Upanishads, momento donde pudo comenzar la decadencia del sacrificio con soma en sentido estricto. Allá no una conexión causal entre lo uno y lo otro, lo cierto es que la espiritualidad puritana ha conocido una formidable influencia en toda nuestra cultura posterior, primero como pitagorismo, luego como platonismo y finalmente como cristianismo, hasta llegar a la tajante escisión entre cosa extensa y cosa pensante característica de la filosofía occidental moderna, salvo raras excepciones. 2 Irán. El Avesta, Hacendavesta, constituye el libro sagrado de la antigua religión indoirania, y se halla penetrado por el mismo optimismo fundamental de los Vedas. Al igual que ellos, rechaza toda mortificación corporal y prohíbe salvo en casos excepcionales el ayuno y el celibato. La oposición entre el bien y el mal no tiene allí relación alguna con espíritu y materia, alma y cuerpo, pues, como sucede en los himnos védicos, lo corpóreo es esencialmente espiritual. El primer Avesta está formado por 2 partes principales. La primera contiene los himnos ágatas, atribuibles en algunos casos al mítico Zaratustra, y la segunda el canon litúrgico para preparar el licor sagrado, aoma, así como el modo de verificar el sacrificio. Sacrificio se dice en iranio yasna, y yasna es el nombre de esa parte central a canon de la Avesta. 3 secciones íntegras del yasna se dedican al elixir, que, al igual que el soma, constituye el jugo de una planta macerado y filtrado.
La relativa singularidad de la religión indoirania reside en que el consumo de la homa no solo es una comunión del fiel con la deidad, sino una unión con otros comulgantes. En el sacrificio sómico solo hay un fiel y uno a varios ministros, dentro de un rito que incluye una libación inicial al dios de su propia carne, seguido por una libación de los oficiantes. En el sacrificio ahómico hay varios oficiantes, y Ahoma se presenta como hijo del dios supremo, Ahura Mazda, y sumo sacerdote de su propio culto. La planta es su reencarnación, y quien logre extraer de ella al dios, obteniendo correctamente el jugo o elixir divino, logrará inmortalidad. Como Ahoma debe ser tinturado y también muerto, es a la vez la víctima expiatoria y el hierofante del sacramento. Justamente por eso el yasna zoroástrico presenta rasgos precursores de la Eucaristía cristiana. La tesis de que Soma y Ahoma tenían como ingrediente fundamental Amanita muscaria encuentra refuerzos indirectos en la referencia a una orina de la ebriedad manejada por los sacerdotes. Como ya se mencionó, los finougros, los baltos y muchas tribus siberianas afectas al uso ritual de esta amanita, cuyas mitologías y lenguas presentan grandes puntos de contacto con las indoiranias, beben la orina del chamán, y la del que la bebió, incluso 3 a 4 veces, hasta el punto de que hay un recipiente específico con nombre específico para tales fines. Las razones de costumbre tan nauseabunda para nuestras pautas son, evidentemente, que los principios activos no solo llegan intactos sino purificados a la orina, y que las amanitas no abundan, o no abundan todo cuanto esos grupos desearían, siendo su posesión un signo de riqueza que, según testimonios de viajeros y exploradores, equivale a la propiedad sobre un alce o unos perros. Dadas tales circunstancias, algunos solo pueden procurarse una comunión haciendo beber grandes cantidades de agua a quienes tuvieran el privilegio de recibir el enteógeno por uno u otro medio. La referencia del yasna tiene eco en alguno de los gatas atribuidos a Zaratustra, que deploran los excesos estáticos provocados por su absorción. Lo que rechaza parece ser una falta de mesura y más concretamente el uso profano o incontrolado, no la sustancia en sí, que el Zendavesta celebra como vehículo de recreación del mundo y renacimiento para quienes ofrezcan correctamente su libación en sacrificio. Sin embargo, no parece descartable que esas referencias negativas describan precisamente el momento donde el enteógeno comienza a ritualizarse, siguiendo un proceso análogo al ya descrito para la India, aunque muy distinto en sus detalles. No debe olvidarse que la técnica sacrificial estaba en manos de una élite religiosa, los llamados maga-amagas, y que se conservó como tradición esotérica. Dicha circunstancia facilitaba aún más su posible transformación en rito formal y no sustancial. Al igual que en Egipto, Mesopotamia, Grecia e India durante la época arcaica, el ejercicio de la medicina en Irán comprendía una diversidad de practicantes, que iban del cirujano barbero militar al herborista y los chamanes rurales, junto a un tropel de astrólogos, meloterapeutas, ensalmadores, etc. Con todo, el sacrificio de la homa estaba reservado al gremio de los sacerdotes médicos, únicos competentes para administrar lo que el Avesta llama remedio curador y salutífero, especialmente eficaz para reumas, hemorragias y enfermedades de la orina. Ni la piedra ni la prensa metálica requeridas para su reparación, ni las tazas para servir el licor podían faltar en una casa, aunque los sacerdotes iban siempre provistos de todo ello. Del mismo modo también que en la India, el cáñamo tuvo una amplia difusión como droga. De su consumo ceremonial da cuenta una considerable variedad de objetos como incensarios de cobre, tapetes y pipas descubiertos en la tumba de un jefe escita y otros enclaves. En su crónica de las guerras médicas, Heródoto describe con cierto detalle una especie de sauna donde se arrojaban grandes trozos de cáñamo, presumiblemente en forma de aschish, sobre piedras calentadas. Se embriagan, decía el cronista, aspirando el humo, como los griegos bebiendo vino. No está claro si se trataba de rituales religiosos o ceremonias profanas, por lo cual parece sensato admitir ambas cosas. Datos botánicos prueban, por último, que hay cultivos de adormidera en muchos puntos del noroeste, como cabía esperar contando con la proximidad de las plantaciones mesopotámicas. Pero este fármaco es, como allí, una sustancia sin connotaciones mítico-rituales, puramente profano. 3. La América precolombina.
A pesar de la diversidad de sus hábitats, los pueblos que se diseminan desde el estrecho de Beringa a la Tierra del Fuego poseen afinidades morfológicas, explicables si esas etnias se consideran surgidas de migraciones asiáticas cuando los continentes no estaban aún separados, antes de cesar la última glaciación. Su historia durante la antigüedad se ciñe necesariamente a las culturas de América Central y las andinas, ya que solo allí llegaron a formarse estructuras fuertemente centralizadas, y solo de ellas quedan testimonios seguros. Los moradores de la actual América del Norte no desarrollaron estado alguno en la era precolombina, y lo mismo puede decirse de los grupos que habitan las enormes cuencas del Amazonas, el Orinoco y el Paraná. No han abandonado el estatuto de pueblos recolectores y cazadores, nómadas fundamentalmente, y como su pasado es imposible de reconstruir, será mejor hablar de ellos al examinar la época contemporánea. A grandes rasgos, lo característico de América son dos factores. El primero es una riqueza incomparable de flora psicoactiva, ante todo estimulantes y plantas que contienen fenetilaminas y alcaloides indólicos. El segundo es la vinculación de su consumo con cultos religiosos, tanto al nivel de grandes civilizaciones como de pequeñas comunidades aisladas. Se diría que el chamanismo eurasiático, vinculado a la Amanita muscaria, halló una variedad de sustancias inconcebible en climas más fríos, y que se adaptó a ella desde el comienzo. Proporciona una idea del grado al que llega esta impregnación de agentes psicoactivos allí la naturaleza de sus mieles, ya que las abejas americanas no obtienen solo el alimento de las flores sino también de la savia de árboles y las deyecciones de algunos pájaros. Su azúcar no es sacarosa en una proporción aproximada al 10%, como acontece con las europeas, sino lebulosa, con un poder edulcorante mucho mayor, y en proporciones mucho más altas, todo lo cual les suministra, según Levi-Strauss, aromas muy variados, pero siempre de riqueza y complejidad indescriptibles, exquisitos hasta el punto de volverse intolerables en ocasiones. Para ser exactos, las abejas y avispas americanas no solo elaboran mieles intolerables al paladar sino embriagadoras en sentido estricto, como sucede con la de la abeja trigona, llamada por eso feiticeira, hechicera, hagámonos embora, alejémonos, en el estado de Sao Paulo, y hasta violentamente tóxicas, empleadas como venenos para cazar y pescar. Por otra parte, varios grupos acostumbran fermentarlas en hidromieles de buena graduación, obteniendo así vehículos de ebriedad que combinan alcohol y fármacos visionarios, tanto como alucinógenos en sentido estricto, daturas. 1. América Central. En lo que hoy es litoral atlántico de México, hacia el siglo X a.C., florece la sorprendente civilización olmeca. Sus técnicas escultóricas y arquitectónicas son tan notables que solo el recurso a isótopos del carbono ha acabado de convencer a arqueólogos e historiadores sobre su efectiva antigüedad. Una cultura afín a la olmeca aparece también al sudoeste, en la actual Guatemala, representada por los asombrosos monumentos de Izapa. Es allí, sobre todo en tumbas suntuosas, donde por primera vez aparecen piedrasongo de unos 30 centímetros de altura, que seguirán produciéndose durante más de 15 siglos. El significado religioso de dicha localización se refuerza teniendo en cuenta que las tallas representan en el fuste la figura de un dios, un animal chamánico o un rostro humano con expresión estática. Si a ello se añade que la zona de influencia olmeca y luego zapoteca constituye el lugar del mundo donde hay más profusión de hongos silocibios, una veintena de especies, no parece aventurado pensar que su uso ritual tiene en México y otros puntos de Mesoamérica varios milenios de existencia. No menos misteriosas nos resultan la cultura maya y la tolteca, cuyas obras revelan conocimientos comparables a superiores a las del Oriente Medio antiguo. La presencia de 9 piedrasongo en la tumba de un alto dignatario maya ha llevado a suponer que pueden tener conexión con los llamados 9 señores de Xibalba mencionados por el Popol Vuh. Hacia el siglo I hay que fechar una cerámica singularmente explícita, con piezas como la de Colima, México, donde alrededor de un ejemplar de silosibe mexicana escrupulosamente tallado danzan 4 celebrantes. A pesar de las brumas en las que se hallan envueltas, la mayoría de estas civilizaciones parecen ajenas a metas de expansión militar, más bien hay rastros de un desinterés mercantil chocante si se compara con la actitud de los imperios recordados. Al igual que acontecerá con los griegos,
ni los olmecas ni los mayas parecen haber logrado supremacía por cosa distinta de sus artes y su espíritu. Sin embargo, como aconteció en Sudamérica con los incas, y en la cuenca mediterránea con los romanos, la rica tradición de conocimientos sucumbirá finalmente ante el empuje de una tribu belicosa, inculta y pobre, en este caso la azteca, que a principios del siglo XVI gobierna un estado con varios millones de súbditos. De ellos sí poseemos información fidedigna, en numerosos cronistas españoles, que se centra básicamente sobre una trepadora, Ololiuqui, una cactácea, peyote, y hongos silocibios. Estos últimos eran llamados Teonanácatl, y sobre la naturaleza de su uso entre los nativos habla elocuentemente el hecho de que los eclesiásticos considerasen idolatría su mera ingestión. Se conservan varias ilustraciones de Teonanácatl en códices poco posteriores a la conquista, cuyo principal valor es mostrar la diferencia entre la visión indígena y la europea de un mismo tema. En el primer códice el dibujo está hecho por un nativo y representa con escrupulosa precisión un brote de hongos que están siendo consumidos por un individuo, a cuya derecha hay un ser quimérico con garras de felino, cuerpo humano y cabeza de gárgola, probable imagen de Mictlantecutli, un dios del mundo subterráneo. La ilustración hecha en Europa poco después, conociendo la previa, convierte al ser con cabeza de gárgola en una especie de cuervo con patas de mono que flota sobre unos hongos apenas reconocibles como tales, y, cosa significativa, omite al individuo que los ingiere. La representación más antigua, previa a la llegada de los europeos, aparece en el Códice Vindobonense y muestra al propio Quetzalcóatl blandiendo dos hongos en su mano izquierda. En este orden de cosas, destaca una escultura de Xochipilli, dios de las flores, la música y los placeres mundanos, encontrada en las estribaciones del volcán Popocatépetl. El cuerpo y la peana aparecen cubiertas por varios fármacos claramente identificables, la flor del tabaco, el zarcillo de Ololiuquia maravilla, el botón de siniquiche, estilizados hongos del grupo Psilocybe aztecorum. La estatua, conservada en el Museo de Antropología de la capital mexicana, constituye una de las más bellas piezas del arte azteca. No es ocioso aclarar que este tipo de hongo solo crece en las faldas del Popocatépetl. A. Los principales enteógenos. Sahagún y Benavente, dos de los primeros cronistas, coinciden en considerar que el Teonanácatl se vincula directamente con Lucifer, y dice el primero que por eso mismo suscita miles de visiones, privando de sus sentidos a quienes lo ingieren y haciéndoles creer mil absurdos. Una opinión más sobria y no posterior proviene de Hernández, que fue médico de Felipe II y demostró ser también un excelente naturalista. Menciona la producción de visiones, si bien añade detalles que prueban un conocimiento bastante preciso del tema. Otros hongos no causan la muerte sino la locura, que en muchas ocasiones es permanente, su síntoma es una especie de risa incontrolable. Existen otros que sin inducir a risa producen visiones de todo tipo, tales como guerras e imágenes de demonios. Hay otros que son muy apreciados por los príncipes en sus fiestas y banquetes. Se procuran en vigilias imponentes y terribles que duran toda la noche. Unas drogas ceremoniales destacadas fueron, y son, las semillas de dos trepadoras, Ololiuqui y Vado, de las cuales la segunda es muy común actualmente en Europa, tanto silvestre como cultivada, y se identifica por sus campánulas violetas a rojas. Con la ayuda de ellas, dice Sahagún, los nativos comulgan con el diablo. También Hernández comenta que, antiguamente, cuando los sacerdotes querían comunicarse con sus dioses y recibir un mensaje, comían esta planta para provocar el delirio. Se les aparecían miles de visiones y figuraciones satánicas. Un cronista del 18 observó que ponen la preparación ante sus ídolos, asegurando que es la comida de los dioses, y con ella se transforman en doctores brujos y comulgan con el diablo. En contraste con otros enteógenos, el Ololiuqui no es apto, según los chamanes actuales, para ser administrado en celebraciones colectivas, sino solo a un sujeto cada vez, en un lugar tranquilo y aislado donde ni siquiera pueda escuchar el canto de un gallo. Hernández demuestra una vez más su buena información al indicar que quien bebe Ololiuqui debe recluirse en su habitación, y nadie deberá entrar durante el trance adivinatorio. Un tercer enteógeno de amplia difusión fue el peyote,
nombre que reciben los botones carnosos del Opopora williamsii, también llamado Analonium levinii, un vegetal cactáceo. Sirviéndose de una extraña cifra, Sahagún afirma que los toltecas y chichimecas usaban el peyote por lo menos 1890 años antes de nuestra llegada. Opiniones iguales o muy semejantes aparecen en el cronista Juan de Cárdenas, que escribió a finales del XVI, y en el jesuita Andrés Pérez de Rivas un siglo después. El más antiguo dato arqueológico de que disponemos es una pipa en cerámica con forma de venado, animal totémico de la planta en toda la región, que tiene entre los dientes un botón de peyote y se ha fechado hacia el siglo IV a.C. Sahagún hace una descripción parecida a la del Teonanácatl, vinculando la droga a rituales paganos y supersticiones. En otro lugar de la historia llega a considerar la planta como satánica superchería, aunque no ponga en duda su capacidad para alterar la conciencia, y refiera algunas opiniones de sus usuarios nativos. Quienes lo comen o beben ven visiones espantosas e hilarantes. Dura esta borrachera 2 o 3 días y después se quita, es común manjar de los chichimecas, pues les mantiene y da ánimos para pelear y no tener miedo. El más empírico Hernández cuenta solamente que se atribuyen maravillosas propiedades a esta raíz, si puede darse alguna fe a lo comúnmente mentado al respecto. Añade que la planta parece crear poderes adivinatorios. Desde el punto de vista químico, todas las plantas mencionadas contienen alcaloides visionarios. Los principios activos de las diversas especies de Teonanácatl son la psilocina y la psilocibina. El del peyote es la mescalina, y el del ololiuqui la amida del ácido lisérgico, uno de los alcaloides presentes en el hongo llamado cornezuelo del centeno, que en realidad puede parasitar cualquiera de los cereales conocidos. Junto a dichos fármacos conviene precisar que cuando llegaron los conquistadores se utilizaba bastante en esta zona la datura estramonio atoloache, cuyos principios activos son alcaloides no indólicos, así como ciertas brugmansias con parecida composición y aún más tóxicas, que todavía hoy crecen profusamente junto a las casas de campesinos en el interior. Aparte de varias funciones medicinales usando pequeñas dosis, reumatismo ante todo, su empleo como vehículo de trance solía reservarse al chamán o sacerdote, dados los riesgos. Sin embargo, en algunos lugares intervienen hoy dentro de ceremonias de tipo orgiástico, donde sirven para que las mujeres dancen frenéticamente durante largos periodos de tiempo. En efecto, son fármacos idóneos para la hechicería antes definida como de posesión, y se combinan con pulque u otras bebidas alcohólicas. No sabemos si estas ceremonias se celebraban antiguamente también, aunque bien pudiera ser el caso. 2. La civilización andina. Excavaciones hechas en Ecuador hace poco muestran que la experiencia humana con el arbusto de la coca tiene como mínimo 5 milenios de antigüedad. No obstante, los testimonios civilizados, más antiguos sobre el uso de fármacos psicoactivos en estos territorios se vinculan a la cultura chavín, cuyo florecimiento acontece hacia el siglo X a.C., y de la cual se conservan monumentos como la Gran Pirámide de Lima y el llamado Templo Viejo, así como alfarería y tejidos. De este periodo son 2 representaciones, una en arcilla y otra en piedra, del cacto llamado San Pedro o Trichocereus. La más llamativa es un friso donde aparece la principal deidad chavín sujetando una pieza de la planta, que es precisamente un ejemplar con 4 costillas a nervaduras y no 7. El segundo objeto es una pieza de cerámica donde aparece un jaguar, uno de los animales chamánicos básicos del hemisferio sur, agazapado entre las columnas del cacto, que aquí también tiene 4 nervaduras. A la cultura chavín siguió la hegemonía del agresivo estado moche, del que se conserva cerámica y, entre otras piezas, una donde aparece un hongo psilocibio en la frente de una estatua. Después de los moche, vino el imperio Wari, ya en la Baja Edad Media Europea, el imperio Chimú. Es en cerámica Chimú del siglo XII donde vuelve a aparecer el San Pedro, ahora en manos de ídolos con rasgos de búho que representan a deidades o herboristas. Tanto espontánea como cultivada, la planta prolifera actualmente en una amplia franja que va desde Ecuador hasta Bolivia pasando por los Andes peruanos, y su uso pervive en rituales religiosos y curas chamánicas. De hecho, se ha extendido ya a toda la tierra, y es especialmente frecuente en España.
El análisis químico de la planta ha revelado que su principal sustancia psicoactiva es trimetoxifenetilamina A o mescalina, concretamente el mismo alcaloide que existe en el peyote. Sin embargo, existe alguna variedad, el Trichocereus terchekii, que en vez de mescalina contiene dimetiltriptamina, también conocida como DMT, un indol de espectaculares y breves efectos visionarios. Se encuentran también DMT y derivados triptamínicos en muchas otras plantas de América Meridional y el Caribe. El primer informe botánico español, redactado en 1496, menciona que los taínos de la Española inhalaban polvo de caoba para comunicarse con el mundo de los espíritus. Desde entonces, varios relatos de misioneros en las actuales Venezuela y Colombia mencionan la abominable costumbre. Uno de ellos, en 1560, proporciona información de primera mano. Usan yopo y el diablo les muestra las vanidades y corrupciones que él quiere que vean, y que ellos toman como verdaderas revelaciones en las cuales creen, así se vean amenazados de muerte. Este hábito está muy generalizado en el Nuevo Reino. Los incas y la coca. De esta tribu, originaria de la región de Cuzco, cabe decir cosa semejante a lo antes indicado con respecto a los aztecas. Su política de incursión y saqueo solo se convirtió en actitud de expansión imperial con Viracocha, a principios del siglo XV. No mostraron genio para las artes o las ciencias, y como realizaciones positivas de su reinado hay fundamentalmente grandes obras públicas, pues además de popularizar el uso de aperos agrícolas de metal hicieron espléndidas calzadas y sembraron su territorio de albergues y almacenes. Las atrocidades cometidas por Pizarro y sus sucesores han llevado a idealizar la era incaica como un monumento de paz, justicia social y racionalidad política, olvidando que ese estado murió de su propia medicina, y que los españoles tuvieron, desde el principio y hasta el exterminio del último inca, no solo varios sino muchos aliados entre los pueblos oprimidos por la estirpe de Manco Cápac. Semejante parcialidad se observa también al hablar sobre los incas y la coca, como si en este terreno hubiesen dado pruebas de magnanimidad. Naturalmente, el uso de esta planta es anterior en muchos milenios al imperio incaico. Al parecer, la palabra coca deriva de la lengua aymara y significa simplemente planta o árbol. Como confirmando la distinción de Jensen entre paleocultivadores y agricultores en sentido estricto, se conservan dos leyendas básicas sobre su origen. Para los indios yunga, fue este arbusto lo que permitió vencer a un dios maligno, y para la tradición incaica fue Manco Cápac quien otorgó la bendición de Mama Coca a una humanidad abrumada, para hacerla capaz de soportar el hambre y las fatigas. En el caso de los yunga, observa un cronista contemporáneo, la sustancia se descubre y se usa por el hombre a despecho de la autoridad, mientras en el caso de los incas la otorga como un don la propia autoridad, razón por la cual su empleo se encuentra sometido a grandes limitaciones. En efecto, el mito de los yungas se emparenta con el robo de los cereales por Prometeo, y el mito incaico reenvía a una organización que emplea la sustancia como un fabricante de motores emplea cojinetes y lubricantes. En efecto, usar liberalmente coca era un privilegio de la oligarquía, concediéndose como gracioso favor a soldados, campesinos y mensajeros. Mascar sin autorización constituía un crimen de lesa majestad. Se daba así el caso de que una parte considerable de la corbea o tributo de trabajo se centraba en producir los llamados panes de coca, consumidos por la corte en enormes cantidades, mientras al mismo tiempo el control de su consumo por el pueblo bajo consolidaba un sistema de prohibición, que hacia esas fechas ningún país, salvo China por lo que respecta a los aguardientes, había practicado con droga alguna, de ahí que los incas representaran un vigoroso estímulo al cultivo de la planta y, al mismo tiempo, una de las primeras incursiones históricas del derecho penal en semejante materia. Las muestras escultóricas más antiguas del consumo de coca provienen del siglo III a.C., son estatuillas encontradas en las costas de Ecuador y Perú, donde aparece un rostro con las mejillas hinchadas por el bocado o cocada. No es fácil, por eso, precisar el estatuto religioso o profano del fármaco hasta llegar la dominación incaica, donde fue utilizado por la casta sacerdotal en ceremonias adivinatorias y otros ritos. De hecho, aparece ya antes en la boca de momias,
así como en sacos llenos de hojas dispuestos junto a los difuntos en sus tumbas, también servía de amuleto para prosperar en lides amorosas y otros negocios. Estos son indicios de valor enteogénico, aunque quizá insuficientes. A mi entender, poseyó siempre una función paralela a la de otros estimulantes, como el té y el betel en Extremo Oriente, la cola y el cat en África, el café en Asia Menor y Europa. El aura de cosa religiosa no le vino de desbordar usos solo recreativos, sino de que la dignidad de sus consumidores legítimos, los incas, convirtió semejante costumbre en rito excelso, induciendo a los sacerdotes a incorporar hojas y panes de coca en ciertas ceremonias. El hecho de hallarse en tumbas, o servir como amuleto, no parece prueba suficiente en contrario, salvo que las otras ofrendas alimenticias y ornamentales, las patas de conejo y demás vehículos de la suerte se consideren también elementos sacros en sí. Parece tan imposible obtener visiones memorables o experiencias de naturaleza mística mascando hojas de coca como bebiendo algunas tazas de mate o café, pues la sustancia proporciona energía en abstracto, sin notables alteraciones para la conciencia y sin otros cambios en el ánimo que una excitabilidad difusa, salvo en dosis muy altas. Se diría que era un suave tónico para la oligarquía, y un lenitivo para el hambre y la desgana laboral de sus vasallos, siendo por eso tan acorde con la respectiva situación de unos y otros como ajena al propósito de conmocionar la rutina psíquica de ninguno. El efecto provocado por las hojas de coca no se corresponde ni con las finalidades de la hechicería de posesión ni con las metas de la visionaria, lo cual significa que su carácter enteogénico debe entenderse como algo meramente formal, simbólico. Un dato adicional en este sentido es el hecho de que los conquistadores y las jerarquías eclesiásticas dejaron de considerar idolatría su consumo tan pronto como sucumbió el poderío inca, mientras nunca cejaron en la cruzada contra el Teonanacatl, el peyote, el yopo, el ololiuqui, el San Pedro y otras plantas con psicoactividad derivada de alcaloides indólicos y fenetilaminas. Si su uso hubiese desbordado el campo de lo terapéutico y recreativo habría motivado una inmediata acusación de idolatría. B. Otros estimulantes americanos. Toda América es también rica en drogas semejantes a las hojas de coca, aunque los documentos sobre ellas no sean previos a la colonización. Su alcaloide principal suele ser la cafeína, que en pequeñas cantidades produce el efecto característico del mascador peruano o boliviano de coca, suprime el apetito, reduce la fatiga y proporciona una sensación de vigilia incrementada. Las dos plantas principales que contienen derivados cafeínicos son el mate o yerba mate, Ilex paraguariensis, y el guaraná o pasta de guaraná, Paulinia cupana. El mate crece en territorios que hoy cubren el sudoeste de Brasil y prácticamente todo el Paraguay, correspondientes a la cuenca del Paraná. Su concentración de cafeína es levemente inferior por término medio a la del café y la nuez de cola. El guaraná brota en una vasta zona que comprende los afluentes meridionales del Amazonas y posee una concentración de cafeína notablemente superior, que en las mejores variedades casi la triplica. A estos excitantes debe añadirse el grano de cacao o cacaolatl, cuyo cultivo parece originario de México, donde los emperadores aztecas se servían de la planta ceremonialmente, en una línea afín a la de los incas con la coca, conservándose cuencos, cucharas y otros instrumentos de oro para su consumo. La primera mención de esta planta aparece en las cartas de Hernán Cortés a Carlos I, cuyos laudatorios términos llevaron a Linneo a clasificarla como Teobroma cacao. También Pedro Mártir de Anglería, en las décadas, hace un rendido elogio a sus cualidades como vehículo de trueque, que reitera el cronista Fernández de Oviedo. En aquella provincia de Nicaragua un conejo vale 10 almendras de estas, un esclavo vale 100. Y porque en aquella tierra hay mujeres que dan por precio sus cuerpos, quien las quiere para su libidinoso uso les da por una carrera 8 o 10 almendras hay entre aquella gente que se deje de comprar y vender de aquella misma manera que entre los cristianos lo suelen hacer con buenos doblones o ducados de a 2. El tratamiento moderno del cacao anula buena parte de las virtudes excitantes del fármaco tal como se empleaba en la América precolombina, pero el alcaloide psicoactivo allí presente es una sustancia directamente emparentada con la cafeína. Desde el punto de vista etnobotánico, no deja de llamar la atención que un gran número de pueblos haya sabido encontrar en la flora de su hábitat alguna planta con base estimulante,
capaz de hacer comer menos y trabajar más. Cola, cat, café, betel, coca, mate, guaraná, cacao, té y efedra han sido vehículos inmemoriales para semejantes fines en América, África, Asia y Oceanía. La parte del planeta que genealógicamente produjo el mundo occidental no usó ese tipo de psicofármacos hasta bien entrada la Edad Moderna y, en realidad, ni siquiera parece haberlos buscado, adaptándose a fármacos de efecto inverso como el opio, las solanáceas y los vinos. Como los moradores de la cuenca mediterránea desde el Paleolítico se han visto sin duda alguna enfrentados al hambre, la fatiga y la desgana, no deja de ser ilustrativo observar hasta qué punto hicieron frente a esos desafíos con sustancias básicamente depresoras en vez de excitantes del sistema nervioso. Ello muestra un fenómeno de intercambiabilidad que suele pasarse por alto. Para alguien agotado que debe trabajar, por ejemplo, un estimulante equivale a un analgésico, y para quien no puede concentrarse en el trabajo debido a molestias, psíquicas o físicas, un analgésico equivale a un estimulante. De hecho, hay fármacos que, como las bebidas alcohólicas, proporcionan primero un efecto excitante y luego otro calmante, apaciguador de la conciencia moral. En particular, el tabaco puede considerarse excitante y calmante a la vez. Con un error de concepto equiparable a ordenar los movimientos arquitectónicos atendiendo al tipo de piedra empleado, y no a las aspiraciones que cada arte expresa, es habitual clasificar las drogas por estructuras químicas y dejar en segundo plano su fundamental relación con el sujeto que las consume. Pero las aspiraciones básicas del hombre en relación con sustancias psicoactivas caben en la búsqueda de paz o analgesia, en la búsqueda de energía inmediata o excitación y en la búsqueda de viajes estáticos que ensanchen los límites perceptivos. Los dos primeros propósitos abarcan desde la estricta terapia médica a cualesquiera usos singulares o grupales, casi siempre dentro de marcos profanos, como sucede con el alcohol actualmente, y con el opio antiguamente. El tercero, en cambio, tiende a marcos religiosos, como aconteció con el alcohol antiguamente, y con las demás drogas aptas para provocar trances visionarios o de posesión, que la corriente secularizadora contemporánea transforma en metas artísticas o científicas. Si distinguimos, como parece inexcusable, entre fármacos alucinógenos y fármacos visionarios, el panorama que ofrece la América precolombina es una presencia de ambos, con notable predominio de los segundos, que motivó acciones inquisitoriales. Los primeros clérigos se toparon con la desagradable sorpresa de proponer la Eucaristía a pueblos que en su mayoría comulgaban ya, y no con un vehículo formal como la hostia sino con sustancias capaces de conmover profundamente y siempre cualquier ánimo. De ahí que tras un primer periodo caracterizado por abundantes noticias sobre plantas diabólicas creció un progresivo silencio sobre la materia, mientras los cultos paganos y sus vehículos botánicos iban siendo extirpados por misiones católicas y protestantes. La represión fue tan severa que estando en México, una de las zonas más ricas del globo en especies de Teonanácatl, el ilustre botánico W. Safford no vaciló en considerar ficción la existencia de hongos silocibios, y en explicarse las tradiciones sobre ellos como un invento indígena orientado a evitar profanaciones con el peyote. Safford defendió ese disparate en 1915, cuando los ritos antiguos se habían retraído a zonas agrestes o acontecían rodeados de secreto, muchas veces recubiertos por un sincretismo donde divinidades autóctonas se rebautizaron con los nombres de los ídolos impuestos, Jesús, María y el santoral cristiano. No hay mejor ejemplo de ello que el propio nombre del cacto de San Pedro, puerta de un cielo infernal para los inquisidores puesta de relieve, y enmascarada a la vez, mentando al portero. Ortodoxo del cielo ortodoxo. 3. El esquema de una vieja religión. A partir de datos arqueológicos, el primer enteógeno de América Central y Septentrional parece haber sido la semilla roja de Sopora secundiflora, que contiene como principio activo cistina, una droga anormalmente tóxica para ser de tipo visionario, pues llega a matar en dosis muy altas. Estas semillas se hallan presentes ya en asentamientos de la cultura preagrícola, durante el Pleistoceno, hace más de 7.000 años, y fueron siendo sustituidas por fármacos de administración menos delicada a medida que progresaban los conocimientos botánicos. La capacidad fitoquímica de los indios americanos ofrece pocas dudas.
Por otra parte, solo conocemos una pequeña proporción de los psicofármacos naturales, dada la variedad del mundo botánico, aunque pertenecen por ahora a dos familias básicas, hongos y angiospermas, o plantas cuyas semillas se encuentran encerradas en un ovario. La mayoría de las drogas que son alcaloides derivan de aminoácidos, base de las proteínas, y en especial del triptófano, y la mayoría promueven vigorosamente el crecimiento de otras plantas. Lo psicoactivo a nivel humano es pariente muy próximo de aquello que abona o fertiliza a nivel botánico. Tras constatar esto, la cuestión fundamental fue planteada por Schultes. El viejo mundo es considerablemente mayor en masa terrestre, contiene tantas o más plantas y está habitado por seres humanos desde hace millones de años. En el nuevo mundo la masa terrestre es menor, hay una variedad botánica igual o inferior y los restos humanos más antiguos no superan algunas decenas de miles de años. ¿Cómo entender que el nuevo mundo conozca entre 80 y 100 especies de plantas psicoactivas, en buena medida de la familia visionaria, mientras el viejo no conoce más allá de 8 grados 10? ¿Es botánica la respuesta? Étnica. Esto segundo fue defendido por W. Labarre, con argumentos que complementan lo expuesto por De Felice y Basson. Aunque en América el hombre sea más reciente y el volumen de territorio menor, allí arraigó y se mantuvo una cultura de cazadores y recolectores que en amplias zonas del viejo mundo no traspuso la fase paleolítica o mesolítica. También cabe decir que en América esa peculiar cultura solo lleva algunos siglos siendo perseguida, mientras en otros lugares lleva algunos milenios bajo semejante estatuto. Los primeros grupos humanos afines a termiteros y colmenas no aparecen antes del Neolítico, y marcan la decadencia de una concepción que en otros rincones de la Tierra subsistió mucho más. Estos contrastes se perciben en la propia Mesoamérica. Durante el dominio azteca, por ejemplo, un proyecto imperial como el de Moctezuma y sus predecesores tenía una casta de sacerdotes vocados al rito público de los dioses que practicaba ayunos, abstinencia sexual, automutilación y otros ejercicios ascéticos. Pero subsistían nahuales o chamanes ajenos a todo signo externo de mortificación, que se dedicaban al rito privado de los dioses con adivinación, cura y otras magias. Quien más consumía remedios de chamán en época azteca era la aristocracia, hasta el extremo de que en algunos territorios la ofrenda de hongos psicoactivos formaba parte del tributo periódico. Con todo, es evidente también que ese estamento nobiliario adoptaba usos ajenos en principio a sociedades estatalizadas, donde el trance estático inducido por medios botánicos conserva un prestigio de pura autenticidad, como el sueño y el orgasmo. Frente al dualismo espíritu-materia, que tan frecuentemente enarbola como divisa el sacerdocio ritualista, la concepción chamánica concibe el espíritu como materia sutil o inteligencia, que ni evita encarnarse ni queda presa en formas finitas. La contraposición no se hace entre activo e inerte, sino entre ordinario y extraordinario. Sueño, alucinación y orgasmo son visitas del tonal, sombra del cuerpo, a lugares insólitos, que habitan dioses o difuntos. Interrumpir a los sumidos en tales estados es tan impío como peligroso, pues esa misma proximidad a lo sagrado les hace susceptibles de rapto y espanto. El mural de Tepantitla, que representa el árbol de Tamoanchan o Talocan, origen de todos los dioses, es como un compendio de tales ideas, donde a la vez aparecen plantas psicotrópicas y visiones otorgadas por esas plantas. Con una geometría extraña por completo a pautas euclidianas, tanto el mundo náhuatl y maya como el de sus antecesores olmecas y toltecas dicta pintura y arquitectura, animales portentosos y portentosos tocados humanos, con una profunda regularidad en su arbitrariedad aparente. La cultura chavín y la olmeca, así como la arcaica religión indoirania, alcanzan su apogeo entre el siglo X y el 8 a.C., cuando empiezan a florecer también los misterios eleusinos y otros análogos en la cuenca mediterránea, donde hay pruebas o indicios de enteógenos vegetales. No muy posteriores son tradiciones chinas sobre sapos que conjuran visiones de exquisitez inaudita coronadas por una visita a las islas del paraíso taoístas, en cuyo centro se alza, otra vez, el árbol originario. De hecho, se han querido encontrar hasta motivos ornamentales idénticos, relacionados con experiencias visionarias, en templos de Teotihuacán y objetos de la cultura micénica.
Hoy resulta ya innegable que la identidad cultural es aprendida y reafirmada por producciones psíquicas bajo experiencias de drogas en muchas sociedades tradicionales del mundo. De hecho, es escandaloso hasta qué punto ha sido omitida la cuestión en clásicos de antropología, y hasta qué punto lo sigue siendo en tantos manuales contemporáneos. Lo mismo cabe decir de obras consagradas como tratados sobre filosofía e historia de las religiones, que con móviles etnocéntricos o simplemente sesgados, ideológicos, despachan mediante silencios o burdas etiquetas un capítulo nuclear en la evolución de la verdad revelada. Antes de que la verdad se concentrase en dogmas escritos, antes de que individuos y castas se proclamaran albaceas de divinidades omnipotentes, dictando las oportunas ortodoxias, lo percibido en estados alterados de conciencia fue el corazón de religiones naturales, y lo fue a título de conocimiento revelado precisamente. Entre ese antes y el después que representan los monoteísmos triunfantes, hay un largo periodo donde las sociedades derivadas de la revolución agrícola producen formas transicionales. Subsiste la vieja promesa de comer y beber de los dioses, que todavía no ha adoptado cauces exclusivamente metafóricos, pero debe combinarse con estructuras estatales cada vez más ambiciosas. En las ciudades sobre todo, se observa que ciertas élites aspiran al monopolio de la revelación religiosa. Esto es lo que veremos en numerosos cultos mistéricos de la cuenca mediterránea. Cuando Ph. Felice sostuvo que el misticismo ligado a sustancias vegetales pudo preceder al puro o auténtico, su tesis pareció ridícula y de un gusto rayano en la obscenidad. Eso significa, lo mismo para un brahmán que para un rabino o un eclesiástico cristiano, colocar antes de la arcaica zoolatría una botanolatría, abominación tanto mayor cuanto que, según estos teólogos, no solo encarnaba lo divino en un animal inferior sino en una planta inerte. Sin embargo, cierto tipo de vegetales dista mucho de ser inerte en relación con la conciencia humana, y es demasiado abuso lógico confundir un vehículo con su lugar de destino, un medio con un fin, pues por el mismo argumento sería abominable reducir lo divino a un crucifijo o a un trozo de pan, cosas considerablemente más inertes aún. Ha bastado comenzar a investigar el estado de cosas presente y pasado en el continente americano con mínimo rigor, por medio de botánicos, antropólogos, historiadores y químicos, para no poder poner en duda que un hongo, un cacto o una trepadora han sido objeto de devoción religiosa y lo siguen siendo. Desde Canadá hasta el Río de la Plata innumerables indígenas no han dejado de afirmar que uno u otro vegetal lleva allí donde Dios está, como tranquilamente expuso a un micólogo el carnicero de una aldea, Huautla de Jiménez. Ese mexicano no dijo que la planta fuera en sí un dios, sino que lleva al terreno o dimensión donde lo sagrado se dispensa. El repaso de los datos históricos disponibles indica que la opinión de sus ancestros fue básicamente la misma. Tras examinar en este capítulo tanto meras hipótesis como documentos seguros sobre el uso de enteógenos en India y América surge como cábala algo que solo puedo exponer en cuanto tal. Como se ha señalado más arriba, las culturas chavín y olmeca, así como la arcaica religión indoirania, alcanzan su apogeo hacia el siglo X a.C., cuando según varias tradiciones florecen también los misterios eleusinos y otros análogos en la cuenca mediterránea, cultos donde hay pruebas o indicios de enteógenos vegetales. Tratándose de puntos tan remotos entre sí, las coincidencias cronológicas y estructurales dejan flotando en el aire el esquema de una religión primitiva, un singular politeísmo todavía muy próximo a conceptos chamánicos y con técnicas de éxtasis apoyadas sobre fármacos, que ocuparía posiciones hegemónicas en amplias zonas del planeta. Soma y Ahoma crecen en las montañas, traídos del cielo por un águila, y también de un águila que dejó sus frutos en agrestes alturas creen descender los chamanes y pueblos que usan ritualmente plantas con actividad visionaria en América. En esencia, la cábala se pregunta si no sería el comienzo del primer milenio anterior a la era cristiana el punto de partida para el formalismo y la puritanización religiosa, apoyados en castas sacerdotales de tipo no vocacional sino estamental, que definirán los ritos victoriosos desde entonces. Fin.